Para quienes están familiarizados con las enseñanzas del autor y medianamente las practican, bueno, pues reconocerán esta tecnología de control que se utiliza para neutralizar una persona agresiva, ubicando estos números en la representación mental de la imagen de la persona. En primer lugar, la tecnología se utiliza para crear un nivel de norma en las acciones de esta persona. En segundo lugar, la imagen o la caracterización del control es que trabajamos con una representación mental de la imagen de la persona. No necesariamente tiene que ser una fotografía o algo así. Podemos trabajar la tecnología de control con esta representación mental de esta persona por la que hacemos el control, precisamente para neutralizar la agresión o la conducta agresiva. Como pueden ver en la imagen, al ubicar los números entregados por el autor, se forma una especie de contorno en el cuerpo de la persona en términos de este esquema o estructura de control rígida en los términos en los que la gestión con un número es absolutamente rígida, establece algo así como un sistema tensor, es decir, corrige. En los términos de la lógica de la conciencia colectiva, podríamos decir que estira o algo así, y dice el autor que esta serie de números que parece seguir el contorno de una persona, crea, por así decirlo, la norma de paz para él. Cuando habla de norma de paz, no es sencillamente que la persona esté en paz o que se quede en paz o que nos deje en paz. La norma de paz hace referencia a que cuando gestionamos este control, nosotros restauramos una información de eternidad en esta persona que evidentemente viene de su alma a través de nuestra acción espiritual en el control hacia la conciencia de esta persona. Y habiendo entrado en contacto con la conciencia de esa persona, invariablemente esto implica o se traduce en acciones creativas corregidas desde su cuerpo físico. Entonces, cuando hablamos de la norma de paz, realmente estamos construyendo o restaurando un nivel de norma interna para esta persona por la que gestionamos el control, neutralizando la conducta agresiva, pero el sentido, la esencia, el fundamento del control es restaurar realmente eso, o sea, se crea un nivel de norma real, de la norma de los eventos de la persona. Y lo dice el autor, para él esta es la norma de vida, esta es la norma para el desarrollo de sus eventos. Y luego los eventos de su pasado comienzan a desarrollarse en la estructura de normalización de acciones futuras. Cuando usted observa la imagen, lo que se conoce de manera prevalente a través de Internet, de las redes sociales, etcétera, es la tecnología con el 14789. Adicionalmente, cuando observamos, efectivamente se crea este contorno del lado izquierdo, que parte del lado derecho. Y el lado derecho hace referencia a las acciones presentes y futuras que se corrigen restaurando la información del pasado. La información del pasado en términos de restauración es precisamente recuperar esas estructuras de norma en los términos en los que el Dios creador pues creó a esta persona. Entonces, efectivamente, partimos de un nivel de eventos pasados estructurados hacia las acciones futuras en términos de la norma de esta persona. ¿Y esto qué significa? Que al gestionar este control, esta tecnología de control, nosotros realmente estamos creando la norma de vida para esta persona, estamos creando un desarrollo positivo de sus eventos. Entonces,
Evidentemente, la tecnología de control va mucho más allá que neutralizar la conducta agresiva. Y dice el autor, siempre tiene la posición de control que debe rastrear su propio impulso de tal manera que perciba claramente que cada una de sus acciones en el futuro tiene algún tipo de, por ejemplo, una velocidad súper alta. Cuando nosotros desarrollamos la tecnología de control, como la entrega el autor completa, con toda la caracterización de la información, resulta que nosotros podemos rastrear nuestro propio impulso de luz en el control, como nuestra posición en términos del empuje, si se puede decir así, que le damos a la acción de control. ¿Para qué? Para corregir las acciones futuras de esta persona y que obviamente tienen implicación en nosotros y en todos. Entonces, cuando nosotros podemos percibir esa, dijéramos, velocidad súper alta, esto realmente se traduce o equivale a unos recursos muy importantes del espíritu de quien gestiona el control. Recuerde que el espíritu es algo así como el puente que comunica el alma con la conciencia y el cuerpo físico. Por ende, una acción espiritual profunda implica una velocidad súper alta del control y dado que es una acción del alma, implica necesariamente un nivel real de corrección de las acciones futuras de esta persona. Y nos explica el autor. Al mismo tiempo, cuantos más números, por cierto, se usan algunas fechas, ¿no? Aquellas fechas, por ejemplo, que solo usted conoce, algunas asociaciones, recuerdos, más precisa será su gestión, porque su asociación personal es la norma. Óigase bien. No basta, evidentemente, con ubicar el 1, 4, 7, 8 y 9 en el contorno de la persona. Resulta que esa representación mental de la persona o incluso de un grupo de personas que representan la parte agresiva se debe gestionar con unas coordenadas en la conciencia colectiva. Y esas coordenadas son diferentes, específicas, individuales, privadas para cada persona que gestiona el control. Entonces, esta información de fechas, de ciertos eventos y la caracterización de estos eventos en términos de neutralizar la acción agresiva, se debe conocer qué tipo de información debe incluirse en esta representación mental y es tan importante y es tan definitivo que el mismo autor dice que eso es lo que crea la propia norma. Y nos dice más adelante, porque después de todo, Dios otorga igualdad de derechos y cada participante elige su propia acción. Y a partir de aquí hay que mirar el origen de la disolución de los acontecimientos por parte de representantes del lado agresivo. Aquí vemos varias cosas, varios elementos importantes del control. En primer lugar, que el control sí se puede hacer por un grupo de personas, porque habla de representantes del lado agresivo. Adicionalmente, que cuando usted gestiona esta tecnología por una persona, tenga en cuenta que así como la persona considera que tiene el derecho de agredirlo o de vulnerarlo o de atacarlo, usted, según los principios del Dios creador, en los que le entregó o le otorgó un nivel de igualdad de derechos, pues usted también tiene derecho a gestionar esto para neutralizar esta persona, para salvaguardarse usted, para garantizar que en adelante, en lo sucesivo y en el futuro, no tendrá por qué asumir, vivir, tolerar, aguantar ningún tipo de acción agresiva de esta persona. Si el lado agresivo considera que tiene el derecho a dañar a uno, a todos, a muchos,
Pues de nuestro lado también tenemos el derecho de establecer una norma para nosotros y para ellos. Es nuestro derecho y es nuestro derecho diluir, disolver los acontecimientos negativos o las acciones no creativas de los representantes del lado agresivo. Eso es muy importante comprenderlo a la hora de hacer el control, porque esto le da un nivel, dice el autor, de descanso a la fase de la conciencia colectiva. Dice más adelante. Es decir, aquí resulta que los criterios para dicha gestión pueden ser que es necesario crear un área de eventos que permita, bueno, en primer lugar, bajo ninguna circunstancia se puede destruir a nadie. Y este párrafo en específico hace referencia a un nivel de gestión macro, porque para gestionar la tecnología hay que encuadrarse en la percepción del Dios creador. Y cuando hablo de la percepción del Dios creador, hago referencia a cómo percibe el Dios creador a todos. Para él no hay maldad, no hay destrucción y no hay agresividad porque él percibe a todos tal y como los creó, un reflejo de él mismo. Bajo ese parámetro, todo y todos se pueden restaurar y sobre esa misma base, pues debemos comprender que a la hora de gestionar esta tecnología de control, partimos de que no se puede destruir a nadie y se debe como salvar, rescatar, restaurar todo y a todos en los términos de los eventos que sean. Si son eventos negativos, pues se tienen que restaurar, que reescribir, si se pudiera decir así, a la luz de la creación de esta norma. Entonces, con toda esta información y toda la que entrega el autor, voy a desarrollar este evento el día 12 de noviembre, neutralizar personas agresivas. Si a usted le ha servido la tecnología meramente utilizada o utilizada a un nivel del 20 o 30%, imagínese donde la utilice de manera completa, completa. La tecnología es realmente muy efectiva, pero eso sí es indispensable haber estudiado concienzudamente el seminario completo para poder explicarles y transmitirles este conocimiento. Entonces, si está interesado en aplicar, en aprender y aplicar correctamente esta tecnología de control, pues le extiendo la invitación a este evento de acceso pago del día 12 de noviembre. Neutralizar personas agresivas. Les recuerdo que les explicaré de una manera muy clara, didáctica, diáfana, cómo se caracteriza mi proceso de difusión de las enseñanzas de Grigori Grabovoi, esta tecnología completa, que realmente sirve en muchísimas situaciones y llega a un nivel de efectividad tal que puede prácticamente reescribir los eventos pasados. Entonces, ¿cómo escribirse? En la descripción de este video encuentra el enlace para inscribirse en este evento.